Buenas tardes, mi nombre es Sara Lanés y junto con mis compañeros venimos a hablarles hoy con nuestro podcast Cartas sobre la Mesa sobre el Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT. En este podcast estaremos presentando la historia, testimonios e impactos psicológicos basándose en los derechos humanos y en el procesamiento psicológico desde la psicología jurídica. Hoy tendremos una invitada muy especial, la cual nos va a especificar un poquito más sobre dichos derechos vulnerados. Es un estudiante de Derecho que se encuentra en el 9º semestre. Y sin más, vamos a iniciar. Hola César, mucho gusto. Como ya sabes, vamos a hablar un poco del CECOT. ¿Qué nos quieres comentar? Bueno, para dar inicio con este tema, tenemos que tener en cuenta que El Salvador antes de la llegada de Nayib Bukele era un país marcado por la violencia, extorsiones, homicidios y un clima de inseguridad bastante extenso. Con la elección de Bukele en 2019 se implementó una política de seguridad radical que alcanzó su punto más polémico en 2023 con la inauguración de la megacárcel o también conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido también como CECOT. Si mal no estoy, actualmente es la prisión más grande de América, ¿no? Sí, fue reconocida como la prisión más grande de América con una capacidad de 40.000 internos, contando en ella con 256 celdas, cada una con 3 paredes de cemento y barrotes. Su construcción se enmarca en el régimen de excepción, una medida que permite detenciones arbitrarias y masivas sin orden judicial ni garantías plenas de debido proceso. Vale, he escuchado varias cosas que han sucedido ahí. ¿Me podrías comentar un poco de eso? ¿De qué pasó desde su apertura, pues? Desde su apertura, miles de personas han sido acusadas de pertenecer a pandillas, fueron trasladadas allí donde el gobierno la exhibe como un éxito contra la lucha contra las pandillas. Múltiples organismos internacionales han advertido que las condiciones de reclusión, marcadas por el hacinamiento y la restricción de derechos básicos, constituyen una grave violación de los derechos humanos. Vale, César, muchísimas gracias por este aporte tan valioso. Ahora hablemos un poco de los testimonios, ya que si bien es importante la historia, necesitamos entender un poco más desde una perspectiva como que más vivida. Bueno, iniciemos un poco con los testimonios. Aquí vamos a tener varios fragmentos de ellos. Iniciamos con Mer Villamarte, el cual es un repatriado venezolano. Él indica, palabras textuales: es un infierno lo que vivimos, golpes de desayuno, almuerzo y cena, comíamos en el suelo como animales. Pasamos a Arturo Suárez, conocido como Suárez BZLA. Es un reggaetonero deportado al CECOT. Él describió una situación tan desesperada que él y sus compañeros consideraron quitarse la vida. Los reclusos se exasperaron tanto al ser golpeados por los guardias que amenazaron con ahorcarse con sus sábanas. Relató que se organizaron huelgas de sangre, usando su propio brazo para escribir mensajes como SOS en las sábanas. Él dice que la única arma que teníamos eran nuestras propias vidas. No somos terroristas, ayúdenos. Este relato se recogió tras su liberación en julio de 2025, no hace mucho tiempo. Aquí vamos a pasar a Neyerber Rengel. Es un peluquero de 27 años. Describió cómo al ingresar los guardias les advirtieron que estarían ahí 90 años, sintiéndose destrozado y destruido. Vivían confinados, sin luz solar, contacto con familiares o abogados. Un día solo les entregaron Biblia y artículos de higiene, luego de semanas sin contacto exterior. Chicos, si se pueden dar cuenta, esta es una situación bastante fuerte. Las personas que han entrado ahí han sido bastante maltratadas tanto física como psicológicamente según estos testimonios. Vamos a hablar de 2 testimonios más y pasamos a la siguiente parte de nuestro podcast. Cabe aclarar que en las imágenes presentadas se van a ir mostrando directamente cómo aparecen en todo. José Manuel Ramos Bastidas declaró haber sido alcanzado por balines de goma, golpeado sin reparos y obligado a soportar condiciones inhumanas. Comida insuficiente, agua sucia, luz constante que impedía dormir. Señaló que fue injustamente señalado por sus tatuajes. Y este no es el primero. André Hernández, maquillista venezolano de 32 años, dice que fue retornado a Venezuela tras 4 meses en CECOT. Relató haber sido torturado con golpes, proyectiles de goma, incluso abuso sexual, además de estar confinado en celdas oscuras y comiendo alimentos podridos. Añadió que las autoridades de Estados Unidos y El Salvador han negado las acusaciones, mientras que la ONG pide investigaciones. Ahora vamos a volver con nuestro compañero César, que nos va a hablar un poco del impacto psicológico y social. Bueno, como mencioné anteriormente, teniendo esto presente, vamos a hablar un poco de aquellas consecuencias que han dejado mirándolo desde un ámbito psicológico y social. Coméntanos, César. Bueno, el impacto psicológico, tengamos en cuenta que esto no solo afecta a quienes están dentro, sino también a sus familias y de cierto modo a toda la sociedad. En los internos, el encierro extremo provoca ansiedad, depresión, traumas derivados de las condiciones de hacinamiento y aislamiento. En los familiares predomina la incertidumbre y el dolor al no recibir información sobre sus seres queridos, lo que potencia un duelo que llega nunca a resolverse. Y en la sociedad, la medida ha dividido a la población. Algunos lo ven como un éxito contra la violencia, mientras que otros consideran una grave violación a los derechos humanos. Esto refleja que el impacto psicosocial es profundo y trasciende a las paredes de la prisión. Ok, muchas gracias por este aporte. Reitero, pues estas son informaciones muy importantes y necesarias y gracias por estar presente. Bueno, y con esto, Clara, es hora de nuestra invitada. Hola Sara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Coméntanos, ¿cómo te llamas?
¿Quién eres? Soy Dana Ramos, soy estudiante de Derecho, estoy en 9º semestre, tengo 29 años, ¿así o más? Así está perfecto. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas. Bueno, Ana, iniciando con la primera pregunta, vamos con, estando en cabeza del Estado, la función de protección de los derechos fundamentales, ¿cuál crees que ha sido el papel de la República de El Salvador en la implementación del SECOT? Pues a decir verdad, Sara, creo que ha sido bastante polémico. Eso viéndolo de la siguiente forma. Se supone que el Estado debe ser garantista de los derechos fundamentales humanos, así como también de las necesidades que se tiene dentro de la población. Pero nos encontramos con un Salvador, con un Estado salvadoreño que, primero, sale a negar y a desmentir todas las denuncias que se están haciendo o directamente las minimiza las cifras existentes, aun cuando estas cifras están basadas en pruebas muy consistentes. Lo segundo es que hay una restricción de todo este tipo de denuncias, de todo este tipo de manifestaciones, además también de que una represión, podríamos decir. Además, encontramos que dentro de su sistema jurídico ni siquiera se cuenta con unos mecanismos que hagan que realmente se pueda acceder a esos derechos fundamentales. Hay muchísimas violaciones y eso está totalmente documentado. Violaciones de derechos humanos, claramente. Además, es interesante ver también todo lo que está pasando con el estado de excepción. Entonces, nos encontramos con un Salvador que ha renovado un estado de excepción más de 40 veces. Este estado de excepción tiene una durabilidad de 30 días. Y desde 2023 se ha gobernado a punta de estado de excepción. Entonces, es ahí donde uno podría empezar a hacerse y a cuestionar si realmente el actuar del Estado salvadoreño ha sido el mejor. Vale. En este caso, ¿consideras que en El Salvador la situación actual ha provocado un desequilibrio en el goce de los derechos fundamentales de la población? Sí, totalmente. Debido a que esta misma vulneración de los derechos, bueno, ya en este caso estaríamos hablando de violencia contra los derechos fundamentales y humanos, se ve la brecha que hay socialmente hablando. Entonces, se encuentra que la mayoría de los presos en este momento son de estratos 1, 2 y 3. Y que entonces, bueno, todas esas personas que tienen participaciones en las diferentes organizaciones criminales, porque todos están también en el SECOP. Entonces, ya uno desde allí ya puede partir y decir, hey, ya aquí sí hay un desequilibrio. Porque no solamente se está hablando de los presos, sino también de decir cuál ha sido la afectación que se tiene frente a todas las familias de los presos y a la ciudadanía en general del Salvador. Vale, Ana, te entiendo perfectamente. Teniendo estas cosas claras, ¿actualmente consideras que las denuncias de torturas y abusos en el SECOT debe verse como hechos aislados o como un patrón sistemático de violación de derechos como la integridad personal, la prohibición de tortura y el trato digno de los detenidos? Para mí es una práctica sistemática y lo sostengo con las siguientes evidencias. Cifras. Sí, estas cifras que te voy a decir las entregó como tal el informe de la CIDH en el último informe que se hizo sobre el estado de excepción y comenta lo siguiente. En este momento en El Salvador hay 85.000 capturados. De esos 85.000 capturados, en este momento hay 6.890 aproximadamente denuncias sobre violaciones de derechos humanos. O sea, ya no estamos hablando de 2 o 3 o 5, sino que realmente es muchísimo. Y lo que te decía hace un momento, no se encuentra realmente con los mecanismos para hacerle frente desde lo estatal a este flagelo, diría yo. Ok, y en este caso, ¿piensas que el aislamiento total de los presos, como anteriormente lo mencionabas, sin acceso a familiares, ni abogados, ni nada de eso, puede justificarse en algún caso, aún cuando vulnera el derecho a la defensa, el acceso a la justicia, el contacto con la familia? Para nada. Para nada, porque igual el Estado, en su posición de garante, debe ser garante para todos. No debería haber esa brecha entre para ti sí y para mí no, que era lo que estábamos hablando, de hecho, en la pregunta número 2 que me preguntabas sobre el equilibrio en la sociedad. Entonces, entender de que se van a separar unos pero los otros no, ya allí hay una afectación. Creo que lo interesante aquí es entrar a revisar cada uno de los casos, que no se está viendo porque, pues, si no lo sabes, se eliminó como tal el proceso público, ahora es totalmente privado, y además los procesos individuales se cancelaron también y todos los procesos ya ahorita en este momento están siendo colectivos. Entonces, esa eventualidad de revisar caso por caso y mirar y ajustar la justicia a cada uno de esos casos, pues ya no es existente. Entonces, siento, para resumir y para concluir, que no es justo, hablándolo desde la materia de derechos humanos, que se esté generando como esa facilidad de acceso a unos pero a otros no. Entonces, sí, y obviamente tampoco estoy de acuerdo con que se aísle a una persona, ya lo decíamos hace un rato, las personas somos sociales, el ser humano es social. El hecho de que nos aíslen ya nos está castrando, diríamos, creo que sería la palabra, alguna parte no solamente de lo que somos, sino también de nuestra familia en general. Ok, Dana, con esto concluimos las preguntas. Muchísimas gracias y quédate con nosotros para ver lo que se viene, que también es bastante interesante. Gracias por la invitación, que estés bien. Bueno, y después de esta intervención con nuestra invitada, ahora vamos a hablar o a puntuar un poco más sobre leyes o tratados internacionales aplicables. Para este caso tenemos a nuestra compañera Aura, que nos va a hablar sobre el tema. Hola, Aura. Hola, me ha parecido muy interesante todos los aportes que han mencionado sobre la cárcel, el SECOT. Sin embargo, vamos a meternos un poco más, a ahondar en la parte jurídica de nuestro caso.
Cuando hablamos de la megacárcel Secot, que está ubicada en El Salvador, también tenemos que ver si allí se están respetando los tratados internacionales sobre derechos humanos. Primero mencionemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual prohíbe la tortura y exige los juicios justos, le sigue el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también protegen la libertad personal y establece que toda persona privada de la libertad debe ser tratada con dignidad. También mencionemos que en América Latina hay una convención muy importante que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José. Esta convención garantiza la integridad personal, la libertad individual y el debido proceso. Háblame un poquito a nivel global, Laura, por favor. Bueno, a nivel global, la Convención contra la Tortura también tiene un papel clave, porque prohíbe cualquier trato cruel, inhumano o degradante. También existen además las reglas Mandela, que, bueno, como tal no son un tratado, pero son una guía ofrecida por la ONU que tiene mucho peso. Allí se marcan estándares de alimentación, higiene, salud, contacto con la familia y programas de reinserción. Como vemos, ninguno de esos hechos se está respetando en la cárcel Secot. Finalmente, la CIDH en 2008 aprobó los principios y buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de la libertad en las Américas, que busca que estados como El Salvador aseguren un trato digno. Con esto podemos concluir que todos estos instrumentos internacionales nos sirven como para mirar o como para realizar un marco de si la Secot está cumpliendo o está vulnerando los derechos básicos de las personas que tienen recluidas. Bueno, muchas gracias, Aura, por esta interpretación que nos diste. Pero ahora vamos a entrar un poco en otras cosas. Vamos para acciones judiciales y rol del psicólogo. Para estos dos temas tenemos a nuestra compañera Divis. Hola, Divis. Adelante. Hola, un gusto estar aquí y poder aportar un poco para este conocimiento. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha generado bastante debate, que son las acciones judiciales y el papel de la psicología jurídica en el contexto del Secot en El Salvador. Este penal impulsado por el gobierno de Nayib Bukele ha sido noticia mundial por sus políticas de seguridad y las implicaciones que éstas tienen en los derechos humanos. Pero bueno, primero hablemos de las acciones judiciales. Desde la implementación del régimen de excepción en 2022, más de 85,000 personas han sido detenidas, muchas de ellas trasladadas al Secot. Sin embargo, la mayoría permanece en detención preventiva sin sentencia. Además, se ha realizado juicios masivos con hasta 900 acusados al mismo tiempo, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la falta de debidos procesos y posibles violaciones a los derechos humanos. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Cristosal han denunciado casos de torturas, muertes bajo custodia y detenciones arbitrarias. A pesar de estas denuncias, las investigaciones oficiales han sido limitadas y en la mayoría de los casos no han habido sanciones significativas, lo que esto refleja un sistema judicial con altos niveles de impunidad. Dios mío. En medio de este contexto, la psicología jurídica cumple un papel fundamental en la atención de las víctimas. Como psicólogos debemos evaluar el impacto emocional que tienen las detenciones arbitrarias, la violencia y las condiciones de reclusión extrema. Nuestro rol como psicólogos también incluye brindar acompañamientos psicológicos a los familiares de personas detenidas o fallecidas, realizar peritajes psicológicos que puedan servir como evidencias en procesos judiciales y diseñar programas de intervención que favorezcan la recuperación emocional y la reintegración social de quienes han sido afectados. En pocas palabras, la psicología jurídica no solo ayuda a sanar, sino que también se convierte en un puente entre la justicia y la salud mental, garantizando que las víctimas sean escuchadas y respetadas. Con esto, Sara, creo que puedo responder tus preguntas y para concluir y que quede bastante claro, el caso del Secot nos muestra cómo las políticas de seguridad pueden tener un impacto profundo en los derechos humanos y en la salud mental de las personas. Aquí la psicología jurídica juega un papel clave, no solo acompañando a las víctimas, sino también contribuyendo a la construcción de un sistema judicial más justo y humano. Gracias por escuchar este episodio. Ok, muchísimas gracias por la atención. Hasta aquí terminamos con nuestro podcast Cartas sobre la Mesa y espero que si tengan alguna dudita o algo pueden comentar acá en los comentarios, regálenos un like, que tengan un lindo día. Hasta luego.